Bueno, seguimos con esta serie, creo que ya es la última, esta parte 4, sobre incapacidades de ejercicio. Decíamos recién en el video de la parte 3, estábamos analizando en qué casos una persona en Argentina mayor de 18 años, aunque cabe la posibilidad de hacer esto para mayores de 13 años, pero una persona mayor de 18 años que como regla tiene la capacidad de hecho completa para dirigir, gobernar su propia persona y su propio patrimonio, ¿en qué casos un juez puede ordenar restricciones parciales o total a esa incapacidad, a esa capacidad de hecho, ¿no? A esa capacidad de ejercicio? Mencionamos los dos casos, dimos algunas especificaciones y les quiero recordar, para cerrar un poquito ese tema, que el juez está obligado de oficio a revisar su propia decisión cada 3 años, siempre en función de la mayor autonomía, la mayor capacidad de hecho de todo ser humano, ¿no? Entonces, el juez está obligado, el mismo juez que decretó, sentenció la incapacidad de hecho total o parcial, cada 3 años está obligado a volver a convocar a ese grupo interdisciplinario, ese comité que lo asesora, a volver a tener una entrevista personal, eventualmente con la persona declarada parcial o totalmente incapaz, y finalmente cada 3 años revisar su decisión. Que por cierto, el interesado, el incapaz declarado como tal, parcial o totalmente, va a poder en cualquier momento pedirle al juez la revisión, señalándole que ya está curado, que sus capacidades actuales son perfectas, plenas para gobernar su persona y gobernar su patrimonio, ¿no? Antes de terminar, quiero hacerles alguna mención a un tema muy delicado, pero relacionado con lo que estamos viendo, particularmente para adultos a los que se va a pedir al juez la declaración parcial de su capacidad, es la internación involuntaria. Internación involuntaria. Ustedes saben que en el pasado simplemente el conocimiento médico o científico era encerrar en un manicomio, así se llamaban, a las personas con enfermedades mentales graves, aunque fuese contra su voluntad y de por vida. Actualmente, la internación psiquiátrica no voluntaria es una excepción, les diría, excepcionalísima, de acuerdo a la nueva ley de salud mental y de acuerdo a los nuevos paradigmas que rigen este tema, ¿no? Hoy es una medida completamente excepcional, solo procede, por supuesto por orden de un juez, ante un riesgo cierto e inminente de un grave daño para terceros o de un grave daño para la propia persona que va a sufrir esa internación. Y el juez va a indicar específicamente la duración de la internación, que puede ser prorrogada, y la periodicidad justamente de las revisiones de su propia decisión, porque estamos hablando de la privación de libertad de una persona que como regla tiene el derecho humano de autodeterminarse, de decidir cómo vivir su propia vida, ¿no? Por eso, justamente como estamos afectando derechos constitucionales, derechos convencionales, ya reconocidos en todo el planeta, son medidas muy delicadas, tomadas excepcionalmente y con estos parámetros que les acabo de señalar. Un temita más, el apoyo. El apoyo, yo les he hablado de la designación de un curador para el caso de que la persona sea declarada completamente incapaz, y también les he hablado de la designación de un apoyo o varios apoyos para la mayoría de los casos, que es la declaración parcial de incapacidad de ejercicio. Es decir, la persona va a continuar siendo capaz para todos los actos jurídicos, salvo para aquellos actos jurídicos nombrados taxativamente por el juez en la sentencia en la que declara la incapacidad parcial. El apoyo debe procurar
la autonomía de la persona. Como usualmente la firma del apoyo va a ser un requisito para la validez de aquellos actos jurídicos que el juez ha ordenado que la persona declarada incapaz no puede otorgarlos en soledad, otorgarlos por sí misma, ya sea que va a tener que firmar el declarado incapaz juntamente con el apoyo o simplemente que va a firmar solamente el apoyo tomando esa decisión. Esa clase de situaciones, debo decirles, como ya les he mencionado, si no me equivoco en la parte 3, esa sentencia, justamente que como para ciertos actos jurídicos requiere la presencia de la firma del apoyo para su validez jurídica, esa sentencia debe ser inscripta en el registro del estado civil y capacidad de las personas, ¿no? Siempre para resguardo de los terceros, particularmente cuando no es manifiesto, no es visible el mal que aqueja a la persona que ha sido declarada parcialmente incapaz. Un dato más, aunque sea le damos un minuto, a la inhabilitación por prodigalidad, que ya la teníamos en el Código Civil anterior, desde la reforma de la Ley 17711, pero ahora vamos a mantenerla y les comento de qué se trata. El pródigo, la figura del pródigo, pródigo significa derrochador, es alguien que dilapida, malgasta, pero malgasta de un modo severo, grave, gravísimo. El patrimonio personal, mejor dicho, el patrimonio que está a nombre de él, pero teniendo una familia. ¿Por qué les hago esta mención? Estamos hablando de personas que a veces tienen adicción al juego, por ejemplo al casino. Entonces son personas que de pronto tienen un negocio y todas las noches o 6 noches a la semana salen con su auto y van con la recaudación de su negocio a jugársela al casino. O se juegan el valor de un inmueble, de una casa, en una noche de póker, ¿no? Y por cierto, como hemos explicado, que toda persona en Argentina mayor de los 18 años tiene capacidad plena de ejercicio, en principio estos actos son válidos. Una persona puede malgastar toda la recaudación del día o de la semana de su negocio, o puede vender su casa y el valor, el dinero cobrado por esa venta de contado, donarlo a cualquiera o pagar con ello deudas de partidas de póker, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta situación? A ver, si la persona no tiene familia, es decir, es un soltero, estos actos son perfectamente válidos, salvo la excepción de que haya un aprovechamiento de una debilidad por parte de otro, ¿no? Pero en principio, justamente como estamos hablando de la autonomía de la persona, de la libre determinación, del derecho a autodeterminarse de toda persona, nadie puede decirle a otra persona adulta que está en sus cabales cómo debe vivir su vida, ¿no? Entonces, en definitiva, si la persona no tiene cónyuge, no tiene hijos, él puede decidir, si tenía 25 casas, quedarse solo con una quizás, y donar todo el resto o jugárselo en el casino. Ahora bien, justamente como este instituto es en protección del patrimonio, que está a nombre de la persona pródiga, pero es el patrimonio que protege a toda una familia, es decir, a su esposa, a sus hijos. En este caso particular, los legitimados para pedirle al juez la declaración parcial de incapacidad para esta persona son el cónyuge o el conviviente y sus ascendientes, sus padres, o sus descendientes, sus hijos, que son los que eventualmente van a ser también protegidos por ese patrimonio de esta persona que está malgastándolo, dilapidándolo de un modo gravísimo y de un modo rápido, acelerado, ¿no? Entonces hay una expectativa hereditaria y también en protección del propio pródigo, sin lugar a dudas. En estos casos
la designación va a ser un apoyo, seguramente que el pródigo va a poder continuar la administración de su patrimonio, pero seguramente que para disponer, por ejemplo, de inmuebles, va a necesitar la firma del apoyo. O quizás para el manejo de la caja del negocio va a necesitar la presencia del apoyo, que generalmente va a ser el cónyuge, generalmente va a ser un hijo mayor de edad. Todos estos temas yo les pido que los profundicen, porque el sentido de estas 4 partes de estos videos tan breves tienen una finalidad pedagógica, es decir, si ustedes ya han leído los temas, estudiantes de derecho en principio, y se les ha hecho un bollo, se les ha hecho un lío, como decimos a veces, la finalidad de estos videos es pedagógica, que ustedes sepan distinguir lo principal de lo accesorio, las grandes reglas. Volvemos a repasar que dijimos al principio que en principio en Argentina los mayores de 18 años son plenamente capaces de hecho, salvo lo que hemos analizado, que sería la excepción, y por el contrario, los menores de 18 años en Argentina son incapaces de hecho, salvo la larga serie de excepciones de capacidades de hecho permitidas que hemos señalado en los videos anteriores. Mi nombre es Rodolfo Lemos, soy abogado, soy docente de la materia Bases del Derecho Privado y les quiero recordar, como siempre les digo, que un abogado se construye leyendo mucho, tanto doctrina o teoría jurídica como jurisprudencia, es decir, leyendo los casos que nos dan en la facultad para que, por ser tan sintomáticos, tan importantes, tengamos una idea de un instituto. Así que les insisto, esto que hemos visto en estas 4 partes no son para convertirse en abogados, son apenas para que entiendan claramente los grandes ejes troncales de estos temas y los quiero instar como siempre a que lean y lean mucho. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.